Buenas tardes, vamos a iniciar con el tema de hoy. Recuerden que seguimos trabajando bajo la teoría de Cattell. Y bueno, en esta ocasión les había comentado que vamos a hablar de los 16 factores de Cattell. Entonces, al igual que la clase pasada, les pido que si tienen alguna duda, pues me avisen, ¿vale? Y solamente puse en las diapositivas no los términos, la palabra como tal, y voy a ir desarrollando uno por uno, ¿vale? Recuerden que para esta teoría sobre la personalidad hablamos justamente como autor a Cattell y pues para hablar de él podríamos mencionar como cuestiones importantes que él desarrolla 3 intervenciones importantes dentro de la psicología. Justamente uno de ellas es el desarrollo de la teoría de la personalidad, la creación de nuevos métodos para el análisis estadístico y el desarrollo de la teoría de la inteligencia, ¿vale? Dejen ver porque es que como que no me acomodo. Es que la cámara queda muy abajo, no sé por qué. Bueno, entonces en este apartado justamente vamos a ver los 16 factores. Recuerden que cuando se hace la prueba, que seguramente ustedes la van a ver en pruebas, pues no hay como puntuaciones correctas o incorrectas, ¿vale? El primer punto es afabilidad, que en esta pues se describe básicamente a una persona que puede ser desde apática hasta reservada, ¿no? O hasta una persona muy, muy sociable. O sea, vamos a tener como los dos polos en esa persona. Perdonen, chicos, es que estoy en mi consultorio y tengo gallos. Así que no se sorprendan. Y entonces, bueno, también una persona con A menos podría ser pues una persona cautelosa en su relación con los demás o con los demás, y aparte va a preferir estar sola que pues trabajar con otros o en equipo, ¿vale? Por otro lado, chicos, el candidato con A más A positivo sería pues justamente lo contrario, ¿no? Esta persona optaría por trabajar en grupo y se vincularía de mejor manera con otras personas, o es como un trabajo óptimo, ¿vale? Tenemos, como les decía yo, estos dos polos. Después tenemos el B como razonamiento. Recuerden que esto de que de A, B y demás, ya lo habíamos platicado en la clase pasada, que justamente no es darle como a la persona que va a aplicar más bien a la persona que se le va a aplicar la prueba, pues algo con mucha relación, porque entonces ponen como estos mecanismos de defensa. En el segundo punto les decía que es el razonamiento, que es un factor descriptible donde pues básicamente va a describir la capacidad de razonamiento de un candidato. Mide su capacidad intelectual como primer punto. Cabe aclarar que está para medir la capacidad intelectual de una persona y es necesario una batería o un test justamente con estos puntos. No se puede evaluar la inteligencia de una persona solamente con un test, y eso seguramente ustedes ya lo estarán viendo en las clases que tienen de pruebas, donde justamente pues se tiene que hacer toda una batería y ver si las pruebas empatan para justamente determinar que sí es un rasgo de personalidad. En todas las pruebas no solamente nos podemos basar, o más bien para los diagnósticos y demás, no nos podemos basar con solamente un test, sino pues justamente muchos que vayan midiendo características similares para ver si es un rasgo, ¿vale? Otro aspecto a tomar en cuenta es que el candidato que tiene B negativo puede ser una persona poco instruida o escolarizada. Es decir, no es que cognitiva, o no es que neurológicamente no tenga la capacidad de aprender, sino que pues digamos que el contexto no le ha favorecido para pues esta parte del razonamiento, ¿vale? En la parte de la estabilidad es un nombre original
era el de fuerza del yo, ¿no? O sea, el número original que establece Cattell era fuerza del yo, y esta escala después se pasa a estabilidad, y esta escala mide la estabilidad justamente emocional de esa persona a la que se le está aplicando la prueba. Su capacidad, aquí básicamente nos vamos a fijar en la capacidad de afrontamiento a los problemas que se presentan y su autopercepción del bienestar. Entonces, yo les decía en el concepto de sobre la teoría de la personalidad, justamente iba relacionado con esto, ¿no? El cómo actúas o cómo afrontas ciertas o qué conductas tienes bajo ciertos contextos, ¿no? Entonces, esta es como una de las más arraizadas. Después tenemos la E, que es dominancia. Tengo ganas de estornudar. Que es dominancia, y esta va a medir la capacidad de dominación o sumisión de una persona. Es decir, si o si esta persona es candidato o es, ¿cómo decirlo? Pues igual tiene como estos dos polos muy marcados, ¿no? O es muy, muy dominante, o es aquella persona sumisa. Esto incluso lo podemos ver que va a haber, ¿cómo llamarlo? Población, o dependiendo del sexo, va a ir muy arraigado esto, justamente como por los contextos que nos han formado. Sabemos, hoy en día yo sé que ya hay muchas mujeres que no somos sumisas, pero esto obviamente se inclina más hacia uno que hacia el otro. Les decía, hoy en día ya varía mucho esto, pero si lo hubiéramos aplicado hace 50 años, seguramente las mujeres iban a salir con una carga en la parte de la sumisión, ¿no? Después tenemos otro punto, que es la animación, y es con la letra F, que esta escala pues básicamente va a evaluar el nivel de extraversión de una persona, si es muy espontánea o pues de lo contrario es tranquila, entusiasta o cautelosa. Si se dan cuenta, en la mayoría estamos midiendo los dos polos. Algo como muy sencillo, eres muy irritable o poco irritable, y entonces así es como vamos a poder darnos cuenta de estos rasgos justamente de personalidad. Entonces en esta es espontánea o muy tranquila, o si es una persona entusiasta o muy cautelosa, ¿no? Que son los contrarios. Después tenemos la tensión de normas, que esta pues se calcula si un candidato más bien tiende a seguir reglas o no. Si es una persona que puede acatar reglas o una orden como tal, o justamente lo contrario, que sería pues suele desafiar, ¿no?, a las mismas. Es decir, aquí podríamos hablar de una persona que siempre te va a debatir, de una persona que no va a estar de acuerdo y que va a ir en contra de esas normas, o aquella que siempre se va a pegar a las normas. Esto puede ser muy visto, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Hay a quienes no les gustan las normas que se establecen y entonces siempre están ahí, ¿no? Y hay quienes, bueno, sí no le gustan, pero es capaz de apegarse. Después el atrevimiento, que es con la letra F, y esta pues básicamente va a medir las sensaciones frente a la inhibición, es decir, pues si la persona es tímida o extrovertida, ¿no? Aquí hablábamos, más que tímida, podríamos hablar de una persona introvertida o extrovertida, ¿no? Que igual hablamos de polos opuestos. Una persona que saliera positivo sería pues una escala para candidatos para vacantes en atención al público o vendedores, justamente por el perfil, ¿no? Recuerden que la clase pasada les decía que esta prueba también se ocupa para la parte de recursos humanos, justamente por esto. No me va a convenir contratar a una persona que aquí en esta prueba me está saliendo con introversión, o que es una persona introvertida, porque evidentemente no va a tener como ese contacto tan natural con el cliente, y lo que quiero es que venda, ¿no? Y que entre más ventas, a lo mejor sí va a llevar mejor comisión, pero al final la empresa va a tener mayores ganancias. Entonces, en esta parte del atrevimiento,
pues al contrario, me convendría que saliera positivo, porque entonces va a ser una persona que por naturaleza tiende a ser extrovertida y entonces es fácil, incluso en la cuestión de palabras, del habla, de convivir con otra persona, incluso de convencer a otra persona. Entonces aquí va a ser importante en los puestos que vayan relacionados con la atención al cliente, atención al público, vendedores, convencer de algo, ahí van a entrar, ¿vale? Después tenemos la parte de la sensibilidad, que pues básicamente aquí se medirá el sentimiento del pensamiento pues como herramienta de evaluación ante el afrontamiento, pero ahora vamos a hablar de un afrontamiento bajo un conflicto o algún problema. Es decir, si una persona es lógica y racional o es intuitiva y sensible, ¿cómo soluciona esta persona o cómo reacciona ante un conflicto o un problema? ¿Vale? La diferencia el problema y el conflicto radica en que el problema es algo que se tiene una solución, bueno, en ambos se tiene una solución, pero en el conflicto es más alargado y aparte lo racionalizas mucho, justamente porque hay como muchas salidas y hay diferentes tipos de conflicto, incluso dependiendo de los autores, pero básicamente va a radicar en eso, que aquí en el conflicto ya le metes como mucha emoción, mucho sentimiento, mucho coco, ¿no? Y en la parte de la vigilancia, esta escala pues mide el sentido de alerta del candidato, de la persona a la que candidato le vamos a hablar a la persona que se le esté aplicando la prueba, entonces es el sentido de alerta que tiene frente a las opiniones y conductas de otras personas, es decir, te afecta mucho o le afecta más bien mucho las opiniones que se tengan hacia él o las conductas que tengan otras personas, o es una persona que no le importa tanto y le da pues básicamente igual, ¿vale? Si es una persona confiada y relajada, o por el contrario puede ser una persona que es desconfiada y con actitud vigilante, ¿no? Esto suele pasar incluso más de repente en los hombres, que suelen ser como muy desconfiaditos, ¿no? Y en las mujeres tendemos a ser como más confiadas, más relajadas. Ajá. En la parte de la abstracción, tenemos que pues en esta escala se mide el sentimiento práctico, ajá, es decir, o evalúa como tal o dirige cómo dirige su pensamiento y su atención hacia procesos mentales, o por el contrario, bueno, aspectos prácticos o concretos, es decir, en cómo centras más tu atención en una cuestión práctica y algo muy, muy concreto, o en el pensamiento y la atención. Y después tenemos la privacidad, que en este apartado de la privacidad, bueno, pues en este factor se va a evaluar si una persona tiende a, ¿cómo decirlo? Pues si tiendes a tener una apertura a tu vida privada, o en este caso el que sería N positivo sería un candidato pues discreto, ¿no? Eh, no sería como tan no viable, como que no permite tanto como ese acceso a su vida personal, y, y sería una persona, y por el contrario entraría como una persona pues transparente, que no le interesa como el que tú lo veas tal cual, una persona abierta y no tiene problemas en brindar información hacia su vida personal, ¿no? O sea, va a ser una persona, aquí los polos opuestos es que una no te permite pasar de cierta línea y la otra dice no hay bronca, ¿no? Esto se ve mucho con los psicólogos. Recuerdo que había un maestro justamente en la licenciatura que nos decía que a veces había como que permitirle al paciente no entrar por completo, pero sí como darle ejemplos de algo que tú has hecho. O sea, estás permitiendo de alguna manera que entre
de mínima manera a tu vida. Y hay quienes de plano es una línea que no puedes pasar. Sé que en clases se nos ha dicho, o sea, esta parte de lo personal no lo puedes hacer, pero sobre todo en la parte laboral, pero yo concuerdo mucho con ese maestro, aparte que a mí se me hace muy bueno, concuerdo mucho porque justamente es como agarrar de tu experiencia y pues decir esto es un ejemplo de vida, es un ejemplo que no me causa problema decirlo, ¿no? En clases habrá maestros que sí, sin problema les cuenten que hay como atrás de la escuela, es decir, en horarios no clase, y habrá quien no permita entrar, ¿no? Entonces, pues obviamente esto va a depender mucho de la personalidad de cada individuo. Después tenemos aprehensión, ya lo habíamos dicho, ¿no? Nos falta la aprehensión, que es el O. Se evalúa pues básicamente si una persona es segura de sí misma o por el contrario suele preocuparse demasiado por problemas o diversas situaciones que pues presente, ¿vale? Un O negativo pues obviamente va a ser un candidato o una persona, un individuo que pueda hacerle frente a las situaciones pues que son estresantes para él. Y sabemos que todos nos estresamos por diferentes situaciones y que tampoco esto es juzgable, ¿no? O sea, por lo que yo me estreso, para ustedes puede ser muy absurdo o al revés, pero eso pues es como de cada individuo. Y el O positivo puede ser más precavido o incluso anticiparse a los problemas, o sea, no deja que lleguen esos problemas y más bien como que siempre va tanteándole justamente para no llegar a esa situación. Después tenemos el Q1, que es apertura al cambio. En esta escala pues va a evaluar la actitud o pues sí que tu individuo presentas al cambio y una persona puede ser, o en este ejemplo puede ser que una persona puede ser abierta al cambio, incluso disfrutarlo, o puede ser, o esto refiere a una rutina que pues que no se puede mover, que tiene poca flexibilidad, digamos, a cambio incluso de situaciones diarias, ¿no? O sea, que tiene esta resistencia, ¿vale? O pues por el contrario, que es una persona que no tiene problema, o sea, si, no sé, por ejemplo, hay alumnos que si los cambian de salón, los voy a poner como ejemplos muy comunes, para que sea más entendible. Por ejemplo, hay alumnos que si los cambian de salón, para ellos requiere así como un esfuerzo y se enojan y como que no les cabe porque tienen que hacer esas cosas. Y por el contrario, hay personas que dicen, sí, está más padre y le encuentran como el lado positivo a cambiarse de salón. Entonces aquí vemos justamente qué tan sensible eres a estos cambios, ¿vale? Después tenemos la autosuficiencia, que esta pues va a oscilar básicamente entre la independencia y la preferencia, perdón chicos, por trabajar solo o aquella persona que justamente va a preferir trabajar en grupo o ser dependiente al mismo, ¿no? Es decir, que puede que tú lo lideres o que te lideren, pero que al final te guste más trabajar en equipo que solo, ¿vale? Aquí, bueno, pues cabe destacar que los roles como que se van a tomar, pues no hay como, o no suelen generar cambios en este comportamiento. Es decir, que aunque a lo mejor hoy no te tocó liderar, aún así a ti te gusta o prefieres trabajar en equipo. El perfeccionismo, en esta escala, bueno, pues se va a evaluar la posibilidad que tiene pues esa persona para llegar a la idealización de su yo. Recuerden que en esto él se basa mucho en la parte de la teoría de Freud, ¿vale? Es decir, pues que si una persona orientada a objetos y detallista o a detalles, o si es una persona que tolera pues como tal ambigüedad y tolera el desorden. Entonces
pues aquí también son rasgos, si ustedes se dan cuenta, estos últimos son como, híjole, rasgos que como muy, muy notorios en un individuo o en un candidato. Y tenemos el último, que es la atención, que en este factor pues el nivel, se mide el nivel de ansiedad o frustración que posee una persona. Si es una persona positiva, es altamente activa por su motivación o es inquieta. Sin embargo, puede ser que sea una persona extremadamente ansiosa, y esto pues sea al final del día perjudicial en la resolución o en la solución de algunas situaciones que obviamente para él generen ansiedad. Y del otro lado tenemos que es el Q negativo, bueno, Q4 negativo, que es un paciente pues calmado, ¿no? O sea, que no tenga como tanta bronca en este aspecto. Y hasta ahí creo que se termina. Sí, ¿vale? Muchas gracias, chicos.